déjeme, si me permite la licencia, sentarme frente a usted y compartirle una verdad. No una verdad aprendida de los pergaminos polvorientos de nuestra biblioteca monástica, ni una que me haya sido revelada en la quietud de una meditación prolongada. No, esta es una verdad que me fue cincelada en el alma, golpe a golpe, bajo un sol implacable y en la oscuridad sofocante de la tierra. Es una historia que no trata de yeso o de telas milagrosas, de iconos rotos o de devociones desmedidas. Esta historia trata de algo que el mundo, en su ceguera persistente, valora más que cualquier otra cosa: el oro. Mi vida, como ya saben, transcurrió entre las paredes austeras y seguras de un monasterio. Creía, con una convicción que yo juzgaba inquebrantable, que la fe era un tesoro espiritual, un bien intangible que se atesoraba en lo más profundo del alma, lejos de las corrupciones del mundo material. Yo leía, con la solemnidad que merecían, las palabras de Pedro en su primera epístola, que la fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Asentía con la cabeza, comprendía la metáfora, pero mi corazón, mi verdadero corazón, no comprendía aún la verdadera y profunda medida de su valor. No había visto la prueba de esa verdad con mis propios ojos, no la había sentido en mis propias carnes. Y esa revelación, la prueba irrefutable de esa escritura, se me reveló en el rincón más áspero y desolado de la tierra, en el corazón latente de una mina. El cambio de mi misión, una asignación que inicialmente percibí como una interrupción en mi ordenada existencia, me llevó a una región montañosa, lejana y agreste. Allí las cumbres no estaban cubiertas de la nieve inmaculada que tanto añoraba de mi hogar, sino de un polvo dorado que se levantaba con cada brisa del desierto, tiñendo el aire y el horizonte de un color irreal. Era una tierra de mineros, de hombres y mujeres cuyas vidas estaban marcadas por una lucha constante. Sus rostros, curtidos por el sol inclemente y el polvo omnipresente, eran más caras de agotamiento. Sus manos, agrietadas y callosas, testimoniaban el trabajo arduo e incansable. Y sus ojos, los ojos de esos mineros, estaban llenos de una fiebre que no era la de la enfermedad, sino la del oro, una sed insaciable por el metal brillante. Su vida entera, cada hora de cada día, giraba en torno a la búsqueda de esa riqueza. Pasaban sus jornadas bajo el sol abrasador, que quemaba la piel y secaba los labios, o en la oscuridad húmeda y sofocante de los socavones, perforando la roca con herramientas rudimentarias, arriesgando sus vidas en cada golpe. Utilizaban mercurio y cianuro, sustancias venenosas, para extraer hasta la más mínima partícula de ese metal precioso. Era una danza macabra entre el hombre y la tierra, donde la promesa de fortuna justificaba cualquier sacrificio. Y en esa tierra desolada, la fe que yo tanto valoraba, no era más que una tradición heredada, un ritual vacío que realizaban casi por costumbre antes de ir a trabajar. No pedían guía espiritual, no buscaban consuelo. Pedían que la veta de oro se revelara, que su jornada fuera fructífera en ramos y quilates. Había altares improvisados, sí, con cruces de madera toscamente talladas y velas que parpadeaban tímidamente en el viento. Pero no eran lugares de adoración genuina, sino una especie de amuleto para la buena fortuna, una especie de pago anticipado por la riqueza que esperaban arrancarle a la tierra. El oro era el verdadero dios de ese lugar. Recuerdo, con una claridad que me estremece, a un hombre en particular. Su nombre era Pedro. Era un hombre fuerte, de huesos anchos y hombros poderosos, con una barba gris que le cubría la mitad del rostro, dándole un aspecto casi bíblico. Pero su mirada, esa mirada cansada, reflejaba décadas de esfuerzo inútil, de una vida dedicada a una búsqueda incesante. Había pasado toda su vida en las minas, al igual que su padre y su abuelo. Generaciones enteras persiguiendo la misma quimera, la misma promesa de riqueza. Un día lo vi sentado en el suelo de tierra, con una pepita de oro en la palma de su mano. La limpiaba con un paño sucio, con una devoción casi religiosa. Sus ojos, antes cansados, brillaban ahora con una avaricia que me entristeció profundamente, porque conocía el vacío que esa avaricia dejaba a su paso. Me acerqué a él, con la voz más suave y compasiva que pude encontrar. Le pregunté: Pedro, ¿por qué pones tanta esperanza en algo que a fin de cuentas puedes sostener en la palma de tu mano? ¿No temes que se te pueda escapar, que te sea arrebatado? Él se rió, una risa seca, desprovista de cualquier alegría, una risa que sonó como el roce de dos rocas. Hermano, me dijo, con esto puedo comprar todo. El oro es poder, es seguridad, es la única cosa en este mundo que nunca te traiciona. La fe es solo una historia de viejos para ir a dormir, algo para los que no tienen oro. Sus palabras me dolieron más que cualquier insulto, porque comprendí la profundidad de su ceguera. Su fe era superficial, una capa de polvo sobre la roca, un mero barniz sobre una vida dura. Pero el oro,
El oro era el cimiento de su mundo, el único valor real, la única verdad inamovible para él. El tiempo siguió su curso implacable y la mina, con su caprichosa generosidad, seguía dando oro. Pero la avaricia de la gente crecía sin control como un cáncer que devoraba el alma de la comunidad. La mina no era solo un pozo en la tierra, sino un pozo de discordia. La gente ya no compartía sus hallazgos, se peleaban por la veta más rica, se traicionaban sin escrúpulos por un gramo de metal. La comunidad, que alguna vez estuvo unida por la necesidad y la miseria compartida, se desintegró por completo, carcomida por la codicia implacable. Los hombres se volvieron egoístas, las familias se rompieron, los lazos de sangre se deshilacharon hasta desaparecer. El oro, que prometía ser su salvación, su liberación de la pobreza, se convirtió en una maldición que los corroía por dentro, dejándolos más pobres en espíritu de lo que nunca habían sido en bienes materiales. En medio de toda esa miseria moral, yo intentaba predicar. Hablaba del amor de Dios, de la caridad, de la fe que nos une como hermanos, de los tesoros celestiales que no se corrompen. Pero mis palabras eran como el polvo en el viento. Nadie las escuchaba, nadie les daba valor. Sus oídos y sus corazones estaban sordos, cegados por el brillo del metal. Y entonces la tragedia. Un día un socavón se derrumbó con un estruendo que hizo temblar la montaña entera, un rugido de la tierra que se tragaba a sus hijos. Pedro, el hombre que amaba el oro por encima de todo, quedó atrapado junto a otros mineros en la oscuridad sofocante y el silencio opresivo de la tierra. Los hombres que minutos antes se habían peleado con furia por un gramo de metal se unieron ahora, cavando con sus manos, con sus herramientas, con la desesperación reflejada en sus rostros. Yo oraba con ellos, mi voz uniéndose a sus lamentos, pero la roca no cedía. La fe que ellos habían olvidado, la fe que habían despreciado, la buscaban ahora en medio de la impotencia, de una situación que no podían controlar con sus manos ni comprar con su oro. El sol se puso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, mientras el frío de la noche comenzaba a calar en los huesos. Pasaron horas interminables. Un murmullo de desesperanza se extendió por la multitud que esperaba en la boca de la mina. Las lágrimas comenzaron a caer por los rostros cubiertos de polvo y hollín. Pero entonces una mujer, la esposa de Pedro, se arrodilló, no frente a un altar de madera o una cruz tosca, sino sobre la tierra misma, frente a la oscura y amenazante entrada del socavón. Sus manos no buscaban la roca, no se aferraban a nada material. Estaban entrelazadas en una oración que venía de lo más profundo de su ser, de la misma esencia de su alma. Su voz no era un grito histérico, sino un susurro que se hizo fuerte con cada palabra, que creció en intensidad y convicción. Señor, no te pido oro, no te pido riqueza para alimentar mi avaricia. Te pido la vida de mi esposo. Si nos lo devuelves, te prometo que él y yo viviremos para ti y no para el polvo de este mundo. Su oración era tan genuina, tan pura, tan despojada de cualquier cosa material que la multitud se calló por completo. La fiebre del oro se desvaneció por un momento y lo que quedó fue la verdad desnuda del corazón humano. Su voz, llena de una fe inquebrantable, resonó en la montaña, en el valle. Y la fe, que no vale nada en la bolsa de valores, se mostró en ese instante como la única moneda que podía comprar la esperanza, la única que tenía un valor real y eterno. Después de horas y horas de trabajo incansable, de un esfuerzo sobrehumano, los hombres lograron romper la última capa de roca que separaba la vida de la muerte. Con un alarido de triunfo y alivio lograron rescatar a Pedro y a los otros mineros. Estaban heridos, sucios, cubiertos de polvo de pies a cabeza, exhaustos, pero vivos. El polvo de la mina cubría sus rostros, pero sus ojos ya no reflejaban la avaricia ni el brillo del metal. Pedro me miró y en ese momento vi que algo había cambiado en él. No había miedo, no había avaricia, no había el brillo codicioso de antes. Había una profunda gratitud que inundaba su mirada, una luz que venía de un lugar más allá del oro. Más tarde, ya recuperado, me buscó. Me dijo, hermano, en la oscuridad, en el silencio opresivo de la mina, no pude llevar conmigo ni un gramo de oro. No pude rezarle a una pepita de oro. Me di cuenta de que era inútil. Pero en mi desesperación me acordé de la historia que me contaste, esa historia de una fe que vale más que el oro. Y mi corazón, en ese pozo de desesperación, clamó a Dios. En ese instante me di cuenta de que el oro es para la tierra, para la vida efímera, pero la fe es para el cielo, para la eternidad. Desde ese día Pedro cambió por completo. Dejó la mina para siempre, renunciando a la quimera dorada. Su esposa y él abrieron un pequeño huerto en el valle. No vivían con lujos, no acumularon grandes riquezas materiales, pero vivían en paz con una serenidad que antes no conocían.
no se volvieron ricos en bienes, pero se volvieron inmensamente fieles. Pedro se convirtió en un testigo silencioso y elocuente. Hablaba con los mineros que aún se aferraban a sus palas y a la promesa del oro. Les decía que el oro es una carga pesada que no te puedes llevar contigo cuando la vida se acaba, que es una ilusión que promete libertad pero solo entrega cadenas. Les hablaba de una riqueza que no perece, de una mina en el corazón que produce un tesoro inagotable de paz, de amor, de esperanza. Yo regresé al monasterio con el alma renovada. La lección estaba clara, escrita no en tinta, sino en la roca y el polvo, en el sufrimiento y la redención de aquellos hombres y mujeres. La fe es, en verdad, más preciosa que el oro. Es el único tesoro que puedes llevar contigo en la oscuridad más profunda, el único que te da esperanza cuando todo lo demás se derrumba a tu alrededor. Es el único que puede unir a una comunidad rota por la avaricia. Es el único que tiene valor ante la mirada de Dios, un valor que trasciende el tiempo y la materia. Ahora lo entiendo con cada fibra de mi ser. No sirve de nada atesorar las riquezas de este mundo, acumular montones de oro, si el corazón permanece vacío, sediento de algo que el metal no puede dar. Y por eso, hoy les digo, con la convicción de un hombre que ha visto la verdad en los ojos de los mineros y en el milagro de una oración, no pongan su confianza en el oro, ni en la plata, ni en ninguna riqueza que puedan sostener en sus manos. Pongan su confianza en aquel que es la roca inamovible, la única roca que nunca se desmorona. Él es la veta que nunca se agota. Él es la riqueza que no perece. Él es el verdadero tesoro. Amén.